Hola, buenos días en nuestro encuentro semanal de charlas sobre mirada integral a tu hijo. Hoy vamos a seguir el tema de intestinos y vamos a hablar de ya específicamente de algunas patologías y de la salud en general de los intestinos. Sí, muy buenos días a todos. Hola Ani y hola a todos. Vamos a hacer esa integración hoy para que nos vaya quedando un poquito más en claro qué es lo que sucede. Yo voy a aprovechar en recordarles que cuando hablamos de cualquier cosa que tenga que ver con todo lo que es el sistema digestivo, empieza en la boca y termina en el ano, el sistema digestivo. Entonces, de ahí tenemos todo un montón de significado por cada una de las partes de todo el sistema digestivo por la cual vamos pasando. Ujú. Y aprovecho también en recordarles que en todo lo que es sistema digestivo, desde lo que es la descodificación o la psicosomática clínica, siempre se considera que el problema o el conflicto en sí es un bocado. Se llama conflicto de bocado. Yo eso recuerdo que se los hemos dicho, pero bueno, siempre viene bueno recordarlo. Es un conflicto de bocado que no siempre es que me comí sí o sí un Todo. bocado, un pedacito de pan que está en mal estado, un pedacito de queso, carne, lo que sea, que está en mal estado. Bocado también son todas las situaciones que vivo, ya sea en mi casa, en mi ciudad, en mi tierra, en mi planeta Tierra. Todo nos Ok. influye. En mi territorio, lo que me afecta, ¿no? Exactamente. Y especialmente cuando hablamos de ese tipo de situaciones en el niño, recuerden que está mucho más relacionado con, de pronto, a lo mejor alguna situación de ese tipo, desagradable, bocado, que se comió o la mamá o el papá, y que el niño lo que hace es hacerse cargo de parte de esa situación para aliviar esos síntomas tanto en el papi o en la mami. O a lo mejor, si es un poquito más grande ya el chico, son situaciones que la está viviendo él mismo como conflicto propio en su propia casa. Claro, que influyen en el conflicto tanto la persona en sí como el entorno. Bueno, la madre, el padre o la persona que lleva el rol materno o Exacto, paterno para el exacto. niño. Ujú. Que hay varias cosas que estamos acostumbrados a decir que mi hijo tiene y por favor hacer algo, ¿no? Pero muchísimas veces nosotros influimos en esto que tiene algún dolor o una dolencia o un comportamiento raro. Exactamente. En cierta forma, hablamos un poco de que cuando yo ingiero algo, ingiero entre comillas, ¿no? O vivo algo que me estoy comiendo, una situación que es desagradable, va todo por la boca, pasa por el esófago, llega al estómago. Recuerden que el estómago puede ser que es el primer órgano que o lo recibe o lo rechaza, y eso significa que si lo recibo, bueno, lo recibí, trato de digerirlo y están todas las patologías de estómago y pasa el bocado al intestino, que es lo que vamos a hablar ahora. O si no, directamente dice esto, no me lo aguanto más y ¡pum! Y, y vomito. Y, Esa es la otra solución. Son todas soluciones, recuerden que son soluciones que aplica nuestro inconsciente, en nuestro inconsciente biológico, las aplica a esta determinada cosa que estoy viviendo. Yo tengo una solución, dice el inconsciente, no es una cosa consciente de nosotros ni de nadie. Es totalmente inconsciente. Entonces, si el estómago dijo, bueno, ok, ya me llegó esto, que pase, que pase. ¿Y a dónde va a pasar? Pasa al intestino. Pasa al intestino y el intestino tiene todo un funcionamiento muy específico porque va primero al intestino delgado, que es el que es todo finito, 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 un montón, lo que nosotros le llamamos por ahí tripas en todos lados, todo pasa, 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 todo por ahí, y después va a todo lo que es el intestino grueso, que es el que rodea a todo el abdomen. Tiene una parte donde termina el intestino delgado y ya se une al intestino grueso, y en el intestino grueso aparece abajo, y se deben acordar algunos, a lo mejor, un pedacito chiquitito que es lo que llamamos apéndice.
que también tiene todo un significado. Y después continúa el ascendente, el transverso, el descendente, el pedacito que va después bajando ya con lo que ya se empieza a formar toda la materia fecal, y ya baja hasta el recto y al ano, que es donde ya se va a ir. Pero, por ejemplo, nos vamos a ir por partes para no volvernos locos. El primer pedacito, ese chiquitito, que es el apéndice, que es bastante común, no es que sea lo más habitual, por supuesto, pero es bastante común que aparezca una apendicitis, digamos, es lo primero que vamos a charlar, como para que tengan una idea. Claro, ahí se acumulan, ¿no? Las cosas. Ahí van todo que no va no sigue por el intestino, solo se marcha. Pero claro, la más importante, como quien dice, rol de nuestros intestinos es coger las sustancias que son necesarias para la vida y repartirlas. Filtrar el agua, ¿no? Entonces es un rol de filtración, de aprovechar, de ver qué hay y cosas así. Muchísimas veces tenemos problemas precisamente con esto, en nivel emocional, de aprovechar cosas, de ver las cosas. Muchísimas veces no, pero creo que ya entro, ¿no? Demasiado ya para adentro. Bueno, pero es así básicamente, es así. Claro, Digamos, es la función del intestino, porque uno tiene que siempre tener en cuenta cuál es la función de este órgano que se este me está órgano. afectando. Y este órgano obviamente que tiene esa función, absorber todo lo que yo necesito, todo, las sustancias, las vitaminas, las proteínas, el agua que yo necesito, que yo me refiero al cuerpo, ¿no? El resto de toda la estructura que necesita se absorbe a través del intestino. Va a ir a determinados lugares a donde se va a ir, digamos, en cierta forma procesando esa información para ser aplicada después en donde se necesita en forma específica. Ujú. Claro, y el conflicto realmente de intestinos es conflicto que yo absorbo algo tóxico, algo Claro. que no debería absorber. Claro, claro, en cierta forma puede ser que esté absorbiendo por algún motivo determinado algo tóxico, o que hay tanto que está llegando, tanto, tanto que está pasando por ahí, que se empieza a acumular donde no corresponde, porque lo que yo absorbo es lo que necesito, lo que no necesito es lo que continúa el caminito, como ir por una ruta, continúa, y entonces cuando va continuando por el intestino grueso, ahí ya predomina más el absorber el líquido, y por Mm, eso es que la materia fecal se va solidificando en cierta forma y después sale como sale, que no vamos a entrar en ese detalle porque no hace falta, ya todos saben cómo sale la materia fecal. Es más sólida, no estoy hablando de materia fecal totalmente dura, porque eso ya es otra cosa. Una materia fecal está. normal es como que ya está todo, todo, todo amontonado, todo lo que no necesito para que salga y se vaya de una vez. Pero cuando eso empieza, por eso es que yo les decía recién que hay muchas cosas en toda la parte, en el marco ese, en donde pueden suceder situaciones. Eh, entonces, por ejemplo, me vuelvo un poquito. Si yo me voy al primer lugar donde pasa, en el intestino, que sería en toda la parte de donde empieza el intestino grueso, porque ya en el delgado ya estuvo absorbiendo, absorbió, absorbió, absorbió. Y todo lo que se absorbe ahí, sobre todo en la primera parte del intestino delgado, va derechito al hígado, que eso ya vamos a charlar después también en otro momento, va al hígado, que es nuestra recontra fábrica. Ahí se fabrica, se purifica, se acompaña, tiene que ir con tal cosa, y va, es una fábrica insuperable el hígado. Entonces, bueno, también tiene otro montón de cosas que ya después las vamos a charlar. Pero supongamos, esto continúa, 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 llega al intestino grueso, pasa, entra al intestino grueso y con lo primero que me encuentro es con esto, como si dijera, yo voy a algún lugar y el primer lugar que me encuentro es un lugar donde, no sé, está bueno, capaz que me puedo quedar acá, supongamos que puede ser este pedacito que se llama apéndice. Entonces, si ahí se junta, está mucho relacionado con varias cosas que ya también les vamos a contar.
se junta ahí esas sustancias que estuvieron pasando, el apéndice se empieza a inflar, se infla, se hincha, se hincha, se hincha. Y eso es lo que se genera lo que llamamos apendicitis, que la relación, digamos así, como que básica, es, digamos, se suele decir que el apéndice representa el bolsillo. Y es muy simbólico, ¿no? Porque si es bolsillo, es porque algo estoy guardando en el bolsillo. Y si yo me voy a pensar qué es lo que se guarda en el bolsillo, se guarda plata, dinero, euros, pesos, dólares, como se llame en el lugar que esté cada uno. No importa, se guarda el dinero ahí. Claro, pero de Entonces, niños también guardamos nuestros tesoros, claro, nuestros ahorros, piedras, botones encontrados, cosas encontradas por la calle, son nuestros tesoros. claro, obviamente. Entonces, yo guardo ahí. Y si de pronto empiezo a guardar todo eso ahí en ese pedacito chiquitito de intestino que no tiene ninguna función, que en realidad uno podría decir, bueno, ya no tendría que ni existir. Y no, no tendría que existir, pero si existe, por algo será. Son todas cosas a futuras investigaciones, como quien diría. Se empieza a juntar ahí lo que tengo que guardar y yo podría decir, bueno, pero ¿por qué tengo que guardar acá? Y puede ser que tal vez a lo mejor la vivencia sea que hay algún problema, supongamos, como ejemplo, un problema económico en la familia O de escasez. o Ujú. de escasez, exactamente. Entonces, el inconsciente dice, no te hagas problema, no te va a faltar nada porque yo voy a guardar para que no te falte. ¿Y a dónde lo guarda? En el bolsillo anatómico que es en el apéndice. Guarda ahí, pero no guarda dinero, ni guarda nada que me sea ni mi Los tesoro. tesoros. Obviamente, no guarda eso, guarda todo lo que ya fue digerido en teoría y que va pasando y que tiene que terminar su curso para salir. Guarda eso y entonces ahí viene el problema, porque primero se inflama, por eso es apendicitis. Recuerden también siempre que todo lo que termina en itis es inflamación, y cuando hay una inflamación, simbólicamente hablando, está relacionado con bronca, Rabia. con rabia, con cólera. Son palabras claves, ¿sí? Entonces, sí. Y todo esto enganchenlo justamente con la propia vivencia. Si yo con mucha bronca o rabia me doy con que, ay, que no tengo la plata, que no me alcanza para esto, que no me alcanza para lo otro, y tengo un hijito chiquito, o mediano, o como sea el chico, él va a decir, ay, pobre mi mami. No es que lo dice en forma consciente, pero su inconsciente dice, pobre mami, la voy a ayudar para que todo eso no le haga mal a ella. Entonces el chico absorbe la vivencia de ese problema y dice, su inconsciente dice, yo voy a guardar para que no te falte, para comer, para ir al colegio, para lo que sea. ¿Guarda en dónde? En el apéndice. Y ahí está, Ahí se tenemos el inflama, problema. Ujú. claro. Claro. También para mí, problema intestinal es sobre todo problema de nuestros propios límites, de decir hasta dónde cojo, hasta dónde absorbo las cosas y cuándo las suelto, ¿no? A mí siempre me así Claro, se sí, junta sí, sí. el intestino. Y ahora entonces cuando mis límites y cosas de absorber no son bien como definidos, no los tengo bien definidas, también aparecen parásitos, ¿no? Sí, por supuesto, porque recordemos también siempre que en todo nuestro intestino, especialmente, es un órgano que tiene de todo, tiene parásitos, tiene hongos, tiene, bueno, un Claro, montón. para una vida buena, Claro, porque equilibrada, aparte son los que necesitamos. trabajan para que Mm, también se digieran las situaciones o la comida esa que pasó, trabajan, dan su parte, como quien diría, que es, obviamente, que he escuchado desde un médico, de cualquiera, uno diría, va, pero esta está re loca, puede decir uno, porque ¿cómo va a decir que un parásito es bueno tenerlo? A ver, todo tiene que estar equilibrado, eso lo recordemos siempre, todo tiene que estar equilibrado.
lo que tengo en mi cuerpo son un montón, un montón, un montón de células. Los parásitos y las bacterias son células que están a mi disposición si yo estoy equilibrada. Si no tengo todo equilibrado, o hay algo que hace que baje de un lado, esto sube. Y si esto era justo la parte de la población de parásitos y suben, por supuesto que van a aparecer síntomas, que puede ser diarrea, bueno, por supuesto el dolor siempre, puede ser diarreas, pueden ser, o puede ser Irritabilidad. estreñimiento, porque también depende cuál sea la situación, puede ser estreñimiento, que no hago caca, no voy de cuerpo, y pasa 1, pasa 2, pasa 3, pasa 4, pasa 5 días, y está seco, 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 seco. Y todo eso genera también otras situaciones clínicas. Pero en la presencia puntualmente, digamos así, de parásitos que tienen su propia función que cumplir, y algo hizo que se desequilibre en mí mismo o en el niño, digamos, en este caso, se desequilibre, que algo lo haya bajado en su propia defensa, podríamos decir, hace que toda esta población se infle y se generen estos otros síntomas, que pueden ser dolor, diarrea generalmente, a veces en la misma diarrea se puede, o en la misma deposición, hablándolo bien, digamos, uno puede en análisis ver que hay lo que se llaman huevos, porque generalmente los parásitos son como si fueran, algunos de los parásitos son como si fueran pequeñas gusanitos o viboritas, que pueden ser pequeñas, medianas o grandes, porque hay algunos que son grandes, y que se reproducen y salen con huevitos, se llaman. Entonces yo puede ser que a lo mejor haciendo un análisis encuentre en el microscopio óptico que hay huevitos y hay que estudiarlos a ver huevitos de qué son, como todo. Y entonces se hacen análisis específicos de laboratorio y se puede definir, este es tal parásito, este es tal otro, porque este huevito tiene tal forma, es de tal otro, y así. Claro, esto ya son los casos específicos, pero los niños muy frecuente tenemos los blanquitos que, Claro. que molestan, Que ¿no? molestan, Por exactamente. ese, Hay unos blanquitos chiquititos que inclusive en los niños más chiquitos, a veces, eh, se le saca el pañal, supongamos, o la bombachita, o el calzoncillo, se los limpia, y te encontrás con que había un parásito chiquito, chiquito, blanquito. claro, estos son los más, ¿no? Comunes en los niños. Son muy comunes esos, muy, muy Claro. comunes. Claro, nosotros, claro, hablando de equilibrio, primero que nosotros para vivir bien, para que nuestro organismo vive bien, necesitamos por lo menos 2 kilos de bacterias. Vivimos en una sociedad donde limpiamos todo, desinfectamos todo y usamos muchísimo antibiótico y comida que mata buenas bacterias, buenos Ujú, virus, buenos parásitos que nos... Entonces estos claro, parásitos o bacterias ya no tienen, como quien dice, no pueden optimalmente, ¿sabes? No pueden bien desarrollarse, entonces se vuelven patógenos, ¿no? exacto. Por eso también tenemos muchísimos problemas de estómago o de vientre, estómago, intestino. Decimos, ay, que me duele, me duele. Pero muchísimas veces es el problema solamente de alimentación, que rechazamos muchas bacterias que realmente son muy buenas, son para nosotros, son beneficiosas para nosotros, ¿no? Exacto. También depende mucho todo esto de la alimentación que consumimos, y eso es importante tenerlo mucho en cuenta, porque, digamos, si yo no quiero tener parásitos, ¿qué es lo que tengo que evitar para no tener parásitos en superabundancia? Digamos, porque los parásitos están y ya está, están cumpliendo su función, pero si yo los alimento de más, por ejemplo, si estoy comiendo todo el tiempo cosas dulces, y no digo que no hay que comer cosas dulces, no digo que un niño no tenga que comer un caramelo, pero si está todo el día caramelo, 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 o qué sé yo, o mucho galletas que vienen recontra dulces con alguna cosa en el medio,
Claro, es azúcar y es el trigo. azúcar, harinas, Ujú. Es- entonces, y todo eso además lo come con su buen vaso de leche, estamos sumando ahí, la estamos alimentando a todo el bicherío. claro, ahí Claro, alimentamos los bichos. exactamente. Exacto. Y Entonces ahí se produce el desbalance. claro. Y Inclusive no proporcionamos uno lo alimento. hace, si Ujú. uno mismo lo hace y dice, bueno, hoy como es el cumpleaños de tal o el mío, me voy a comer un pedazo de torta que tiene crema de no sé qué, y me voy a tomar una taza con leche, con chocolate, ponele, bueno, y cosas así, pues Todo, sí, cuenta cuál es mi parte, ¿no? Me voy a regalar eso, bueno, pongámosle, puede ser que yo me regalo una vez, cada tanto, eso, y a lo mejor, bueno, uno cada tanto capaz que no pasa nada. Ahora, si yo me lo regalo hoy, me lo regalo mañana, me lo regalo paso mañana, y así estoy, y estoy, y estoy todo el tiempo, va a llegar un momento que con todo eso, yo lo que estoy haciendo es generar lo que decía recién, salgo del equilibrio, bajo una parte y hago que toda esta superpoblación se manifieste y se va a manifestar con algo, me va a empezar a doler la tripa, como quien diría, y me empieza a doler, y empiezo a sentir como que ganas como que de todo, desde ganas de vomitar hasta ganas de ir de cuerpo. Y es porque aumentó esa población. claro, Y eso pasa en grandes y en chicos. Entonces, bueno, claro, también hay que tener en cuenta eso de algunos alimentos, cuáles son los que sí, cuáles son los que mejor sería evitarlos. Que yo por ahí suelo decir últimamente, como que regálatelo una vez a la semana si querés, pero no te pases de eso. Y, claro, y yo sé fundamentalmente que acostumbrar a los niños a eso es complicado, obviamente, porque aparte que el chico a lo mejor tiene una juntada con sus amigos, sus compañeros, porque es el cumpleaños de uno de ellos, y vos ves las mesas con las cuales van a festejar el cumpleaños y vos decís, por Dios, que mi hijo no coma nada de eso. claro. Yo, por ejemplo, a mis hijos no llevaba al cumpleaños varios años, de los primeros años, precisamente por las chorradas que hay ahí. Claro, Porque es demasiado. claro, claro, una vez de vez en cuando está bien, pero ya se nos hace diario, que diario son galletas, diario es azúcar, o sea, alimentamos bichos que Claro, no nos apoyan y bueno, matamos los que sí que son beneficiosos. Claro, otra cosa que se habla y también es muy importante, ¿no? Que intestino es el segundo cerebro. aparte, eso es muy importante, Y exactamente. claro, y de salud de intestinos depende la salud general de la persona, tanto sus pulmones como la piel, como ojos. Claro. Todo depende de los intestinos. Y todo, claro, depende cómo los alimentamos. Si los alimentamos a base de chuches golosinas, Claro, por supuesto. nuestra piel es golosinosa. Golosinos, en extremo. Claro. Y de esto muchísimas veces olvidamos, ¿no? Claro, y entonces, claro, para mí, para intestinos, en general, en todo, hay que ver la alimentación, hasta qué punto la puedo manejar, pero también Exacto. es parte emocional, ¿no? Parte de mi cerebro biológico que estoy llevando, ¿no? En el Ujú. sitio adecuado, ¿no? Exactamente. Yo creo que para hoy terminamos, ¿no, Claudia? Sí, ya les vamos a decir después algunas otros detalles. Recuerden siempre de dejar las preguntas o los datos que les interese para que nosotros les desarrollemos esos temas también. Pero sí, por ahora podemos darle Dejar. un stop. Vale, perfecto. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao.